El escaparate. El viernes pasado, cambiamos ahora radicalmente de asunto, se presentaron en Huesca, en un acto organizado por la Diócesis de Huesca y la Asociación Obreros de San Pedro el Viejo, las arquetas restauradas de los santos Justo y Pastor. Unas arquetas que habitualmente se guardan, y están ya guardadas allí en su camarín, en su capilla de la iglesia de San Pedro el Viejo, que el año pasado viajaron a la Diócesis de Alcalá de Henares y a su vuelta se vio que estaban en un estado pues un poquito... no sé si la palabra es lamentable, pero estaban muy deterioradas con el paso de los siglos y se decidió su restauración. Se mostró la restauración en un acto que se celebró además en el Salón del Tanto Monta y se dio una conferencia para ilustrar todo esto. Y les pedimos a la historiadora y a la restauradora que vinieran a contárnoslo. Nos acompañan hoy aquí Selena Sánchez, que es historiadora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Raquel Carcas es una de las 4 restauradoras de la empresa Talabarte, que habéis trabajado durante 3 meses en esta restauración. Buenas tardes. Selena, empiezo por ti para que nos ubiques como supongo que hiciste en la conferencia del viernes. Los santos Justo y Pastor eran 2 niños de 7 y 9 años. Ahora me cuentas porque son santos, etcétera, pero no tenían nada que ver con Huesca, eran de Alcalá de Henares. Exacto, realmente San Justo y Pastor son 2 niños, como has dicho, de 7 y 9 años, que fueron martirizados en Alcalá de Henares a principios del siglo IV, en una de esas persecuciones hacia los cristianos que se llevaban a cabo desde el Imperio Romano, en concreto por el emperador Diocleciano. Y estos 2 niños fueron martirizados en las afueras de Alcalá de Henares, pero llegarían a Huesca por una serie de transcursos históricos. En el siglo VIII, cuando cayó el Imperio Visigodo y entraron los musulmanes en el territorio de la península ibérica, Sanúrbez fue a donde estaban estos santos niños, recogió sus reliquias, sus santos cuerpos, y los subió a Nocito, huyendo de esa nueva religión que había entrado en la península ibérica y por la que peligraban estas reliquias. Sí. Estarán en Nocito hasta finales del siglo XV, momento en que Alcalá de Henares, después de pedirlo varias veces y los habitantes de Nocito negarles esa devolución de sus reliquias, deciden contratar por mediación del arzobispo de Toledo, Cisneros, a 7 hermanos bandoleros para que robaran estas reliquias. Estos hermanos irían a Nocito, en 1499 robarían las reliquias, sucediendo una serie de hechos muy extraños que casi impedirían que se robaran, hasta que llegan a Huesca. En ese momento se les intercede y por ello están actualmente en Huesca desde 1499. O sea, se paró, se impidió que siguieran de vuelta a Alcalá de Henares y se quedaron las reliquias en Huesca. En Huesca, sí. Ah, caray. Pero en todo caso no ha dejado de haber buena relación entre Alcalá de Henares y Huesca. Alcalá de Henares no dejó de pedir sus reliquias hasta que consiguieron que en 1568 se devolvieran parte de esas reliquias. No completamente, sino algún hueso de cada santo niño. Exacto, que es lo que se hacía, es decir, en las arquetas que hoy en día vemos no están los cuerpos completos ni muchísimo menos. No, para nada. A lo largo de los siglos esos cuerpos se fueron fragmentando, incluso el propio Ramiro II el Monje, rey de Aragón, en 1138, si no me falla la memoria, donó la cabeza de San Pastor, el grande San Pastor, de San Pastor sí. A Narbona, está allí en un relicario. Sí, exacto. O sea que la arqueta grande, que es la de San Pastor, sí. A esa le falta la cabeza. Exacto. En el interior. Realmente cuerpos enteros no tenemos absolutamente ninguno, se fueron fragmentando a lo largo de los siglos. Era algo muy habitual, no es que se haya hecho solamente con estos santos niños, sino que era algo completamente habitual. El tráfico de reliquias daba un renombre al lugar. Y de San Justo hay mucho, o se repartió mucho más, y se repartieron vértebras y de todo. Exacto, porque no solamente hay en Alcalá de Henares, se devolvió en 1568, sino que también hay en el monasterio del Escorial reliquias de estos santos niños, también de San Orencio y Santa Paciencia, que pidió el propio Felipe II. Ajá. Son 2 santos que al final se les tiene una enorme devoción en Alcalá de Henares. De hecho, el año pasado se prestaron, se llevaron durante unas semanas las arquetas, fueron rondando por toda la diócesis, dormían cada noche en un convento de monjas, aquello fue muy tremendo. Se les tiene una devoción tremenda en Alcalá y se les tiene una devoción tremenda en San Pedro el Viejo y en Huesca. Exacto, siempre
siempre han estado vinculados a una serie de hechos milagrosos, sobre todo en momentos de grandes sequías, en donde obviamente el ciudadano cotidiano de la Huesca pedía a esos santos que intercedieran por ellos, y siempre continuaba intercediendo, dando grandes lluvias y evitando esas sequías, y hasta hace pocos años, creo que hasta los años 70, se les sacaba en procesión. Ostras. Oye, y en el momento en el que se prestaron las arquetas a la diócesis de Alcalá de Henares, regresaron, se vio que estaban en muy mal estado, y entonces la diócesis de Alcalá de Henares es la que ha corrido además con la restauración. Sí, así es. Ellos fueron los que dijeron que estaban en mal estado de conservación, bueno, lo vieron cuando se las llevaron, y nos propusieron hacer un informe de restauración y un presupuesto para llevar a cabo la intervención. ¿Cómo estaban? Nos has pasado fotografías y Sí. se puede ver. ¿Cómo estaban de mal esas arquetas y qué es lo que se vio que era necesario hacer? Bueno, pues estaban bastante mal, estaban muy sucias, muy deterioradas, habían tenido un terciopelo por encima, que se ve que tiene en los laterales de las arquetas un montón de agujeros, que eran pues de haber quitado ese terciopelo de las tachuelas que tenías, habían quedado un montón de agujeros. Además tiene una policromía muy sensible al agua, lo que hace que toda la humedad que hubo en San Pedro en una temporada pues hiciera que la policromía estuviera muy mal. Las telas del interior estaban llenas de ceras, igual que el exterior del culto que habían tenido, y bueno, se ve un montón de un estado de conservación muy malo debido a la manipulación que han tenido a lo largo de los siglos. Y entonces, ¿vosotras qué hicisteis? Esto es todavía el antes. Sí, bueno, al principio hicimos unos estudios previos para conocer el material con el que trabajábamos, y a partir de ahí, a raíz de ahí, pues empezamos a trabajar el resto de estratos. Pues empezamos con consolidación de estratos, limpieza de policromías, de telas, de ceras. En los elementos metálicos limpiamos todo el óxido y los estabilizamos, igual que en las platas, y bueno, tenían una serie de restos de productos químicos utilizados para la limpieza de plata, limpia plata convencional, que ha dejado unos restos muy azulados, y bueno, pues fue una limpieza, una consolidación, y la verdad que el resultado es bastante llamativo. Allí el otro día me aplicabais la luz ultravioleta con la que se ve perfectamente dónde habéis repuesto, no sé si se dice así exactamente, la pintura. Sí, hemos puesto un estuco que es una especie de yeso, y después hacemos una reintegración que es, en vez de imitar lo que tenemos, el dibujo que tenemos, lo que hacemos con unas líneas de, pues en este caso fue de acuarela, lo que hacemos es seguir la trama de la policromía sin inventarnos absolutamente nada, y para que se pueda ver lo que hemos puesto nosotros de lo que es original de Aplicando la esa arqueta. luz ultravioleta, lo que habéis aplicado vosotros es lo que se ve más oscuro, ¿no? Eso es, y lo que se ve más oscuro en la imagen es lo que hemos puesto nosotros. Oye, ¿y estas chapas o estas placas son plata? ¿Son de plata? Estas, ¿qué es lo que tenían? Vemos allí el escudo de Huesca, pero ya habéis descubierto algo, Selena. Sí, claro, a lo largo de los siglos estas arquetas, que tienen una manufactura algo popular, se fueron modificando y aumentando su valor, ya para darle más concordancia con su interior, con las reliquias que guardaban. Sí. Y en este caso descubrimos que, aunque estas arquetas ya habían sido estudiadas con anterioridad por historiadores como Celia Fontana, o Carlos Garcés había estudiado también su heráldica, sus escudos de Huesca, descubrimos que en esta placa de plata, aunque conocíamos que la había puesto el ayuntamiento en 1617 y que la habían pagado ellos, nos dimos cuenta que debajo de ese escudo de la ciudad de Huesca realmente había otro escudo que era muy extraño. Se ven como por debajo del escudo sobresalen como dos especies de alas, y al levantarlo, que se podía levantar perfectamente sin dañar la obra, nos dimos cuenta que eso era un murciélago. Y había un escudo donde dentro había las barras de Aragón, las cadenas de Navarra y 3 piñas dispuestas en forma triangular, lo cual era un poco extraño, no sabíamos muy bien cómo identificarlo, y al final conseguimos enlazarlo con una duquesa de Híjar que las habría donado en 1601. Realmente no las donaría para estas arquetas, sino que habría donado otras arquetas para poner a estos santos niños, ya que se consideraba que las que había actualmente, que son las que vemos hoy en día, eran muy pobres. Había donado otras más ricas, con esta placa de plata en donde figura esa figura del niño, de cada niño, y en el pedestal su propio escudo. Entonces, ¿qué es lo que se reutilizó? ¿Las arquetas habían sido utilizadas para otros cuerpos u otras reliquias, o las placas? Esas arquetas no sabemos qué pasó con ellas, no se llegaron a emplear en ningún momento.
Entonces siempre se mantuvieron las que vemos actualmente. Lo que se hizo 15 años más tarde, en 1617, fue reutilizar ese medallón de plata que actualmente vemos, ese tarjetón, y colocar encima de él el escudo de la ciudad de Huesca y ponerlo sobre estas arquetas que ya existían. De las arquetas de la duquesa de Híjar no conocemos absolutamente nada, y es más, todavía estamos realizando la investigación histórica. Qué curioso. Oye, Raquel, vemos en las arquetas que están dibujados los santos, y después en la pequeña, en la grande, yo creo que no, que en la grande sí que se lee bien San Pastor, y en la pequeña el nombre se lee peor, pero lo que vemos es los símbolos de San Pedro, ¿no? Las llaves cruzadas, etcétera, y un escudo que tú me contaste que era el antiguo escudo de Huesca. Sí, ese es un escudo que está en San Justo, en la arqueta pequeña, Justo, sí. Y es el escudo de la ciudad de Huesca, el antiguo, que ¿a partir de qué año se dejó de...? A partir de 1578, 1580 y algo. Es cuando se dejó ya de dibujar así, y bueno, como tiene la muesca, o lo que algunos historiadores han dicho que era la muesca, ¿no? Pues sabíamos que era el escudo antiguo. Y bueno, y la otra sí que es verdad que no tiene ningún escudo. Esta es la que simplemente tiene el nombre que se ve bien, San Pastor, y su imagen, y en la otra es donde se ven los emblemas. Y entonces es curioso porque, claro, se traerían... ¿Cómo se traería? Quiero decir, en la arqueta pequeña está el emblema de San Pedro, con lo cual eso significa que está dentro de la iglesia de San Pedro el Viejo. No se trajeron en estas arquetas de Alcalá de Henares. No, cuando se trae en Claro, 1400... ahí vemos las Huesca, llaves, exacto. y el escudo de Huesca, exacto. Estas arquetas son bastante posteriores, tienen que pasar 70 años para que se hagan las arquetas relicarios donde introducir los huesos de estos santos niños. En un principio lo que se hizo fue ubicarlos en un antiguo arcón de nogal, del cual cuenta la tradición que pertenecería a los judíos, donde guardarían sus sagradas escrituras. Los judíos habían sido expulsados poco antes por Fernando el Católico, hacia 1492, de la península ibérica, y quedaba ese arcón. Los introdujeron en ese arcón, tardarían 70 años, o sea, una vez ya habían dado parte de esas reliquias al Alcalá de Henares, decidieron hacer estas arquetas relicario. Entonces, algo fundamental de esos escudos que has comentado es que sí que tenemos constancia de que la arqueta de Pastor la pagó la parroquia de San Pedro, pero no sabemos quién pagó la de San Justo. Consideramos que podría ser el concejo, porque está su escudo. Obviamente, si tú pagabas algo, ponías tu escudo para que se supiera, pero aún así todavía está en estudio. Qué curioso. Oye, Raquel, y dentro, evidentemente, mientras habéis estado restaurando, las reliquias se han guardado en la iglesia de San Pedro el Viejo, pero había telas, y además de los huesos y de las reliquias, dentro se guardan más cosas. Sí, hay telas, hay un zapatito, hay monedas, pues todo de la época de los santos, y están allí guardadas. Realmente simplemente se sacaron y se guardaron en San Pedro, y luego se volverán a meter y se dejarán hasta en su una sitio. Tijera había, ¿no? Vosotros decíais Sí, hay habría las telas con las que estarían envueltos, una de ellas incluso tiene un escudo antiguo, el medieval de Huesca, una calza, otro zapato, como una especie de camisón, unas tijeras. Realmente se considera que reliquia no solamente es el hueso, sino también todo aquello que lo toca. Entonces, si sacarían el cuerpo para quitarle una parte y necesitarían unas tijeras para cortar, esa tijera se debería introducir dentro del arca. Entonces, todas esas modificaciones o esas separaciones de cuerpo que hacen a lo largo de los siglos, todo que lo toque, lo vuelven a incluir en su interior, que también sería algo muy interesante de estudiar para comprender mejor la historia que han tenido estos santos a lo largo de los siglos. Qué curioso. Oye, ya para terminar, ¿habéis estado 4 restauradoras? 3. 3 restauradoras durante... unos 3 meses, más o menos, sí, 3-4 meses. Trabajando mucho. Sí, empezamos 2 y al final acabamos 3 haciendo la restauración, mis compañeras Patricia y Vero, y la verdad es que fue un trabajo muy intenso en el tiempo. Se han quedado satisfechos, ¿no? Tanto en la diócesis de Alcalá de Henares como en la diócesis de Huesca, la iglesia de San Pedro el Viejo. Creemos que sí. Sí, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es curioso conocer toda la historia y saber por qué esa devoción y por qué, pues eso, San Pedro tiene la capilla de los santos Justo y Pastor, y sabíamos de sus reliquias, pero nos faltaba a lo mejor conocer mucho más, que es lo que nos habéis ayudado hoy a hacer. Selena Sánchez y Raquel Carcas, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Felicidades por vuestro trabajo.
Y además es que todo esto se contó y se mostró en el Salón del Tanto Monta, con lo cual una maravilla. Un lugar turístico, desde luego que sí, por ejemplo, tanto la iglesia de San Pedro el Viejo como este salón, y lo así porque hoy se ha inaugurado una nueva edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, va a estar presente o abierta hasta el próximo domingo, vamos a hablar de ello en los próximos días, pero hoy queríamos recordarles de qué... ¿Cuál es la oferta que lleva Aragón, en qué basa su oferta este año y cómo es su stand? Y esto lo contó precisamente el consejero José Luis Soro. Píntalo de rojo, píntalo de amarillo y nombraremos Aragón. Somos un pueblo valiente, de historia, de libertades luchadas. Somos un país sin mar, pero somos un país de agua, de calor y fuego, de noches, tradición, pasión y música. Despierta, Aragón. Este año el diseño del stand y una parte importante de las actividades gira en torno a dos conceptos, slow driving y la naturaleza. Como sabéis, el slow driving consiste en recorrer rutas por carreteras, normalmente secundarias, para visitar lugares recónditos o escondidos, poco conocidos, pero de gran belleza y atractivo, y que por eso mismo supone un plus diferencial para el turista. El slow driving permite descubrir Aragón de forma tranquila, disfrutando del paisaje y de nuestro patrimonio cultural. Con el coche o en moto, en caravana o en bicicleta, se puede circular entre cañones, se puede rozar la naturaleza con las manos, apoyando el brazo en la ventanilla cuando se recorre una zona desértica, montañosa o cualquier otra parte de nuestro territorio. Te puedes quitar el casco en una parada a los pies de un castillo medieval. Toda esta filosofía es la que representa este producto, Slow Driving, un producto vertebrador de todo el territorio aragonés, un producto unido a la filosofía Slow que busca desengancharse del ritmo vertiginoso del día a día, desconectar, encontrar la calma, redescubrir parajes, lugares recónditos donde disfrutar de verdaderas experiencias. El producto Slow Driving Aragón consta por ahora de 16 rutas que recorren, que vertebran Aragón y que está toda la información en la web www.slowdrivingaragón.com. El segundo de los grandes conceptos sobre los que versa el stand es la naturaleza. Aragón es reconocido como un territorio de naturaleza salvaje e inexplorada, capaz de ofrecer aventura y libertad. Naturaleza bien conservada, espacios naturales casi vírgenes, con gran variedad y diversidad de ecosistemas, lo que favorece la existencia de paisajes tan hermosos como sorprendentes, desde la alta montaña a los valles de los ríos, pasando por sierras agrestes o por extensas estepas. Aragón, sin duda, es naturaleza. Los Pirineos, la Sierra de Guara, con sus impresionantes senderos y cañones, las sierras de Teruel, como el Matarraña, típicamente mediterránea, el Maestrazgo o el Rodeno en Albarracín, el Coloso del Moncayo en Zaragoza, la estepa de los Monegros. Esta variada naturaleza de Aragón es la que queremos trasladar al stand. Píntalo de rojo, píntalo de amarillo y nombraremos Aragón. Somos un pueblo valiente, de historia, de libertades luchadas. Somos un país sin mar, pero somos un país de agua, de calor y fuego, de noches, tradición, pasión y música. Despierta, Aragón.